Buenas tardes, estamos hoy aquí para celebrar una tertulia con varios asistentes de gran interés, como verán ustedes después. Y en esta tarde vamos a tratar temas relacionados con la cuestión internacional y también con la nacional. Para todo este asunto, pues contamos con Sandra Escudero. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, Eloy. Jesús Prieto. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Eloy. Y con José Luis Sánchez. Buenas tardes. Buenas tardes. Les decía antes que tenemos varios temas a tratar. Uno de ellos es Francia. Francia, concretamente, pues tiene una situación un tanto desastrosa a nivel político, diremos. Ya ha tenido 3 gobiernos que han fallado. El último, además, marcó un récord Guinness. Duró 13 horas exactamente. Había otros gobiernos que habían durado un poco más, incluso días, que estaban en buena clasificación, pero el gobierno de esta pasada semana, que ha durado 13 horas, ha sido realmente un asunto que ha escandalizado a buena parte de Francia. Escandalizar, entre comillas, con sabor a broma. Francia atraviesa unos momentos un tanto difíciles, puesto que económicamente siempre ha sido rica, siempre ha sido potente, siempre ha sido una nación líder en muchas cosas, incluida la ideología, pero ahora se encuentra con circunstancias un tanto difíciles en este mismo momento, puesto que, como vamos a ver a continuación, el presidente, el señor Macron, pues cuenta con menos escaños, por lo menos a nivel de nombramiento de primer ministro y de gobierno, con menos escaños de los que necesitaría para sobrevivir. Y entonces pues se encuentra en una situación bastante delicada. Para analizar este tema, pues voy a pedir que comencemos a opinar según vuestro criterio. Bueno, la gran France, sigue teniendo probablemente más fuerza de la que pensamos, por una razón, porque Francia todavía hay empresas francesas potentes, poderosas y con participación pública, casi todas, a diferencia de España. Desde el tema de los aviones, al tema de la electricidad, al tema atómico, las empresas francesas son bastante potentes, bastante poderosas y con una participación pública también muy importante. Hasta hace poco, incluso en el automovilismo, el Estado tenía una participación importante. Tiene un problema de deuda. Yo creo que tiene un problema de deuda y hay un problema que tiene Alemania más grave que Francia, de reconversión y de adaptación a los cambios que se están produciendo. Y luego tiene un problema político, que también lo tiene Alemania, no nos engañemos, de forma diferente, pero además es el mismo en un sentido, el sentido de la extrema derecha apretando, presionando y siendo alternativa en ambos países ya. En Francia, claro, el modelo lo dijimos aquí, a veces tendríamos que recordar, sacar lo que dijimos hace mucho tiempo con el señor Macron, que cuando un líder, y es un líder, se convierte en un político personalista, sin partido, sin organización, que es lo que hizo el señor Macron, eso lo dijimos cuando fue elegido, eso iba a producir problemas serios. ¿Y cómo iba a ser su sucesión? Porque además en Francia sí hay limitación de mandatos, también lo dijimos. Y está sucediendo. ¿Y qué es el problema que está? Hablamos político de gobernar. En este momento, a pesar de las encuestas, sabemos qué gobierno se monta, incluso si hubiese elecciones ahora mismo con las encuestas que salen. Porque el 32% de la extrema derecha no significa que hay segunda vuelta. La segunda vuelta se concentra el voto. ¿Y con qué apoyo? Primero, ¿qué sería el candidato? Es la primera pregunta dificilísima en el día de hoy contestar. Por eso yo creo que nadie se atreve a provocar las elecciones, aparte que es una competencia presidencial, excepto si no se aprueba, se hace moción de censura al gobierno y no se aprueban los presupuestos, que creo que entonces, que sí sería. Están en una disyuntiva muy complicada, de difícil salida. El señor Macron, que tiene ya su último mandato, no tiene partido. Los partidos, hay 6 que quieren heredar el macronismo, y luego el Partido Socialista, que quiere despegarse, vamos a decirlo así con todas las palabras, de la izquierda. Y el Partido Comunista, que también quiere tener su propia vía, como lo ha tenido en Francia históricamente. Entonces, empiezo por ahí, pero ya seguiremos hablando, pero el problema es complejo y complicado de narices. Sí, estoy completamente de acuerdo con los dos, tanto con el planteamiento inicial que había hecho en su intervención Eloy,
como con el primer análisis que has hecho tú, ¿no? A ver por dónde comenzamos ahora a analizar todos los problemas que tiene ahora mismo el vodevil en el que se ha convertido la política francesa y que, como bien decías tú en tu intervención, Jesús, ya viene de cómo llega Macron a ser presidente, ¿no? Pero bueno, los últimos años han sido absolutamente caóticos para la política francesa, que tiene un problema transversal. No es solo una crisis política, sino que la crisis política conlleva a una crisis política y una crisis económica de una gran envergadura y de una gran complejidad que va a costar abordar, y más con el nuevo gobierno que ha salido formado por multitud de familias, donde están los de Macron, donde están los republicanos que a su vez han sido expulsados de su partido por entrar a formar parte del gobierno. Bueno, es que creo recordar que han sido, me parece, si no cuento mal, 5 primeros ministros en los últimos 3 años. 4 o 5 en los últimos 3 años. Eso no hay república que lo pueda aguantar, por muy asentados que tengan los valores democráticos, porque al final son muchos años de inestabilidad política, de inseguridad jurídica, de crisis económica que los ciudadanos van asumiendo en sus costillas. Y de hecho ahí están las últimas encuestas que publicaron y que a mí me resultan verdaderamente preocupantes, que un 71% de los franceses estén diciendo ahora mismo que ya no creen en el sistema político, y que otro 70 y tantos, 72, 73, esté pensando que la democracia es un sistema que no resuelve en la actualidad sus problemas. En un país como Francia, con la trayectoria histórica que tiene Francia, que no es ninguna república bananera que la vida ha tenido, un Estado, ni un gobierno, ni unas reglas democráticas, pues verdaderamente es absolutamente preocupante. Yo no sé si este segundo gobierno de Le Cornu va a ser capaz de afrontar sobre todo un reto muy importante, y lo dejo ahí ahora para la segunda ronda de intervención, que tiene por delante, y es que, a diferencia de nuestra Constitución, la Constitución francesa sí recoge de manera obligatoria que el Gobierno tiene que presentar presupuestos en los últimos 70 días del año en curso. Por lo tanto, van ahí apretados. Le Cornu acaba de salir diciendo que sí, que puede sacar los presupuestos adelante. Veremos a ver, tiene un reto importante con un gobierno de 34 ministros, creo recordar, que se ha quedado, y con tantas familias como lo integran. Pero si me permites, por interrumpir, lo de la diversidad política, el número de partidos políticos, si nos vamos a Bélgica y Holanda, estamos en 20 y tantos con representación parlamentaria, y ya cada vez más es algo que va a ser muy complejo poder gobernar. Perdón por el matiz. Sí. No, por eso es lo que está diciendo, la complejidad que conlleva. Claro, lo que pasa que es verdad que decía Jesús en su primera intervención que lo habíamos hablado hace mucho tiempo. Es decir, cuando llega Macron al Elíseo, el análisis que hicimos en su momento, creo que todos, era Macron se enfrenta a la responsabilidad de mantener la Quinta República Francesa, ¿no? En el sentido de que Macron llega, pues como han llegado tantos presidentes en los últimos años, al Elíseo como para parar a la extrema derecha, realmente. O sea, no fue el primero al que le sucedió, pero ha sido el último. Pero es el último derivado de una crisis económica, la famosa crisis económica de 2008, en el cual ha traído unas consecuencias sociales en la sociedad francesa, que digamos que son la causa que explican esa división profunda que estamos hablando luego política. Es decir, una vez más, la política es el reflejo de la sociedad. Francia tiene graves problemas económicos y sociales especialmente, porque, uno, no ha sabido integrar a la población que ha venido de fuera, dos, necesita a la población que viene de fuera para mantenerse económicamente, y hay dos Francias, por así llamarlo, es decir, la de los franceses y la de los inmigrantes. Aquí hemos hablado muchas veces de los guetos, de la banlieue, lo que significan y cómo eso se refleja en la sociedad. Es una sociedad dividida, cada día más desigual, con una clase, con unos franceses, por así llamarlos, nacidos privilegiados, y con una subclase, digamos, de los asimilados o los que han llegado después, que tienen unas condiciones económicas, sociales, muy diferentes. Entonces eso al final ha ido engrandándola a esa y llevando a un estallido social. Con esto,
no quiero decir, y porque aquí lo hemos hablado muchas veces, que sean los franceses los que van a apoyar al reagrupamiento nacional o la extrema derecha. En muchos casos son primero los que han venido de fuera los que quieren un cambio radical en la sociedad para tener los mismos derechos que tienen los que llevan allí, digamos, han estado trabajando más años. Por no hacer la asimilación entre quién es francés o quién no es francés, que la propia Constitución francesa no lo reconoce en ese sentido. Y es el cambio, como decía Jesús, que no es solo francés, está en Alemania, sucede, con condiciones económicas, si queremos, distintas, pero es una cuestión económica, es decir, es la caída de los grandes conglomerados industriales alemanes o franceses, su potencia económica, la potencia económica europea ha caído, como ha caído la estadounidense, y ahí vemos las consecuencias frente, pues eso, al gigante chino y demás. Yo creo que es inevitable ya, y eso es lo que se está, en estos últimos momentos del partido, lo que se está llevando hasta el final a que alguien de extrema derecha gobierne en Francia. Y que se llame como se llame, porque además la sentencia condenatoria contra Marine Le Pen ha dejado en evidencia que no es un problema de Marine Le Pen o del apellido que tenga. Creo que la gente no va a tener ningún problema en votar a Bardella como presidente de Francia. O sea, al final es la crítica. Pasa como ha pasado en Estados Unidos y como ha pasado en todos sitios, que al final la gente está buscando ahí, y es verdad que en la izquierda, pues también digamos que como no hay una alternativa clara, como bien ha explicado Jesús, pues hay unas peleas ahí y hay figuras como la de Mélenchon que están ahí, digamos, viendo su última oportunidad real de que por una vez esas cuentas que siempre a la izquierda del PSOE le han salido perdiendo a la hora de poder optar a la República Francesa, a la presidencia, al Elíseo, parece que en este momento tienen un paso por delante las opciones a la hora de aspirar a eso, porque alguien como Mélenchon, que lleva 25 años, 30. Que lleva 3 décadas en la política, 30. lleva 3 décadas en primera línea política francesa, pues parece que con un discurso, digamos, más de izquierdas que el del Partido Socialista, sobre todo, vuelvo a insistir, porque nunca tenemos que perder ese elemento de referencia con esa crisis económica de 2008, es el otro, digamos, discurso que rompe los corsés de esa Quinta República Francesa desde el otro lado, si le queremos llamar. Entonces, al final, ese hartazgo de la gente parece que solo se puede ver reflejado en dos. Y aquí siempre está un factor que es muy importante, que es el sistema político francés, cómo se elige a ese presidente de la República y el peso que tiene el presidente de la República, porque no es un jefe del Estado al uso. Aquí el presidente de la República, como estamos viendo estos días, manda mucho. A nadie se le ocurriría en cualquier sitio nombrar 2 veces a la misma persona en 48 horas. Eso es porque tienes esa capacidad ejecutiva, que no la tienen otros jefes de Estado. Es decir, yo creo que el mayor problema y el que no tiene solución a corto plazo, y demuestra mucho la debilidad europea, porque el hecho de que Francia sea débil, igual que Alemania, al final son la base de la Unión Europea. Cuando aquí hemos hablado tantas veces, cuando hemos hablado de Ucrania, cuando hemos hablado de Gaza, cuando hablamos de otros sitios, está dentro de los propios países. Y el problema es ese. Yo creo que el problema es más económico-social que político. Que esa división que se dice es porque hay esa división interna dentro de la sociedad. Y al final eso no es bueno ni es malo, sino el problema es que vamos a máximos. El Partido Socialista, y acabo, decía que no apoyaría o no los presupuestos, que su voto podría ser decisivo para intentar sacarlos adelante, si se acaba con la reforma de las pensiones, que es un elemento fundamental. Pero claro, la reforma de las pensiones, si no la llevas adelante, en el modelo que hay, vas a cabrear a alguna de las partes, porque ese es el debate. La reforma de las pensiones es el debate entre esos franceses que han tenido derecho a pensión con los que la van a tener después y sienten que sus privilegios, que ellos no van a tener los mismos privilegios que han trabajado para otros. Y tienen los mismos derechos. O sea, al final ese yo creo que es el debate más importante en Francia. Y hay un tema igual que sucede en Estados Unidos y en otros grandes países desarrollados. Las dos Francias, los dos Estados Unidos, las dos Alemanias, en las grandes ciudades, con toda la fuerza del reagrupamiento nacional de la extrema derecha, han ganado, pero abrumadoramente, los candidatos de izquierda, fundamentalmente, y las gobiernan. En Francia, lo mismo en Estados Unidos, y estamos viendo ahora el tema de Nueva York, vamos a ver cómo termina Madrid. Los países tienen una dualidad cada vez mayor, tremenda. El problema es que empieza a ser irreconciliable. Mientras sea conciliable, tenemos solución. El problema es cuando el enfrentamiento, y yo creo que en España empieza a suceder también. A mí me parece que el caso de Francia, bueno, yo creo que es curioso, cuando menos por varias razones. Y digo curioso porque refleja una situación que es de toda Europa, yo creo ahora. Ahora, cuando
ha llegado el señor Trump y ha puesto patas arriba todo el orden mundial, económico, incluso hasta social en algunos casos y demás, pues en Europa nos hemos encontrado con una sociedad vieja, con una sociedad que tiene problemas en gran parte de los pueblos y que se está básicamente refiriendo a las ciudades a la hora de dirigirse y a la hora de, yo creo incluso de sacar sus leyes. Es decir, le va a preocupar mucho más la industria y el comercio y los que se jubilan que lo que le puede preocupar el campo, que hoy día, tanto en Francia como aquí en España, supone a lo mejor el 2 o el 3%. Y que la comunidad rural, que se incluye el campo, pequeñas industrias que se han podido crear y demás, pues a lo mejor sube hasta el 8 o el 10%, pero poco más. Pues esa situación que se da en España, se da también en Francia y en otros países. Pero yendo al punto económico, estamos viendo ahora mismo que tienen un ritmo, diríamos, de onda distinto España de otros países. España, por ejemplo, ahora tiene un 3 y pico % de capacidad de aumentar su riqueza, o sea, aumenta la riqueza un 3 y pico %, mientras que en Francia o en Alemania o en Italia está aumentando escasamente el 1% y a veces hasta menos. Pero hay un tema que tenemos que sacar. España parte de una situación difícil y aunque ahora nos creamos los reyes del mambo, hay que entender que la diferencia que hay entre lo que gana un francés medio y lo que gana un español está aproximadamente en un 25%. En que el PIB individual per cápita, que llaman, de un francés o de un alemán gana más que un francés, pero un francés gana aproximadamente un 26-28% de media más que lo que gana un español medio. Pero ojo, estos datos son los mismos que en el año 30. A ver si me explico. En el año 30, año 35, lo que ganaba un francés era también un 25% más, igual que ocurre ahora. Eso significa que su poder adquisitivo no mejoró. Pero es que tenemos que entender que durante un tiempo hemos ganado aproximadamente la mitad de lo que ganaba un francés, prácticamente desde el año 40 hasta los años 70 y mucho. Es decir, el milagro económico que se dio fue un milagro un poco de chicha y nabo, si lo entendemos o si lo queremos ver. Por poner el ejemplo más triste, pues diríamos que en el año 50 una familia se gastaba el 50% en comida, ojo, en comida, 50% de su presupuesto, pero es que en el año 70 se seguía gastando el 40% y hasta el año 80 no empezó a bajar al 25%. Ahora ha subido, ¿eh? En los últimos años ha subido. Ha subido, pero diríamos que ha subido, pero sigue estando muy bajo. Quiere decir que han hecho un milagro. Yo ya tengo, ahí tengo dudas, ¿eh? Ahí tengo dudas. Pero te lo digo por mi experiencia de la compra. Y voy a poner un ejemplo concreto. Yo cuando llegué a Getafe a vivir hace 9 años exactamente, la compra, y la hago en el mismo establecimiento, no voy a hacer publicidad, me costaba, vamos a poner 100 euros, ahora mismo esa misma compra con los mismos elementos me cuesta 150. Cuidado, semanal, hablo de compra semanal y sin meter ahí, además, carne especializada y pescado. Ha subido, a mí me ha subido un 50% el coste de la compra. Y para un jubilado, la compra, la alimentación es una parte importantísima de su vida. Yo lo estoy viendo con gente que veo comprar. Es que los carros ya no van tan llenos como iban antes. No. Ni siquiera al principio, ¿eh? Los carros de la compra, al principio de vez tú te venías aquí al centro comercial este que hay aquí al lado y los carros de las familias iban llenos. Ahora no van tan llenos porque la gente, por regla general, nos sujetamos más y bajo una lista de la compra y va más acotado. O sea, eso de que se empezó a acuñar en el año 2008, que no, fue el antes Sandra, y el después... Perdona, hoy dice los números que quiere porque están publicados. La capacidad adquisitiva de los españoles ha disminuido en los últimos 8 años. No ha aumentado, ha disminuido. Pero, sí. Eso está publicado, está en las estadísticas. Ha disminuido la capacidad de compra. Mira, yo los datos macroeconómicos no los voy a discutir porque de verdad que no entiendo, no los manejo y yo no tengo por qué dudar que los datos macroeconómicos vayan fenomenal. Los que entendéis, lo sabéis y lo diréis. Yo, el problema está porque lo comentamos entre toda la gente cuando quedamos con los amigos y da igual el entorno que sea y todo el mundo habla de lo mismo. Esos datos macroeconómicos no se reflejan en la vida diaria de las familias. Y no ponemos la vivienda, no estamos hablando del precio de la vivienda. No, solo de salir a comprar. Es que como decía en el 2008, que fue cuando empezó toda la crisis
política y social en el conjunto de Europa. Claro, es que viven por encima de sus posibilidades. Caray, es que estamos ahora de que comprar un paquete de café que te vale casi 6 euros un paquete de café va a ser vivir por encima de tus posibilidades poder tomarte una taza de café y así la leche y así los huevos y no decimos la crisis que hemos tenido con el aceite de oliva, que eso sí que era el oro, de verdad que era el oro amarillo. No, pero eso fue coyuntural, bueno, un año. Sería otra vez. Pero, por ejemplo, el café que lo has puesto, ese no es un año. Costaba hace 9 años, en ese establecimiento que yo el kilo de café, costaba 7, 8 euros. Ahora vale 16. Claro. Pero bueno, que estamos en Francia, ¿no? Sí. Entonces... Sí, nos hemos desviado. No, lo que quería decir era, básicamente, que Francia ha liderado, junto con otros países, estamos hablando de países del norte y Alemania, pues ha liderado, yo creo, los cambios económicos que se han ido dando. Y ahora se encuentra con problemas, en este caso, ya que España, aunque tenga una gran capacidad de avance, pues no es un elemento que pueda valer para Europa o para compararse con Alemania o con Francia o incluso con Italia en muchos aspectos, sobre todo la Italia del norte. Entonces, a lo que me refería era que nos ha pillado un poco fuera de onda la crisis esta mundial que se está dando y o bien además los líderes se han frenado un poco o bien en Francia tienen problemas a lo mejor también incluso económicos o sociales. Es el caso, por ejemplo, del aumento que quiere hacer el gobierno en cuanto a la jubilación de la gente, que lo quiere aplazar 2 años más y la gente se está negando. Hay cosas que a lo mejor Francia o Alemania o el resto de Europa tendría que afrontar en hacer cambios que pasan por traer más inmigración para aumentar el número de gente que está trabajando. Ojo, y Francia tiene 68 millones de habitantes, pero a lo mejor hay que entender que lo mismo que les pasa a nosotros, pues hay un porcentaje altísimo de gente que vive los mismos años que los españoles, es decir, más de 83, 84 de media. Y eso quiere decir que si se jubilan a los 65 años o 64, como ha sido la media en España hasta el año pasado, porque una cosa es que oficialmente la gente se jubila a los 67 y otra es la edad real en la que se jubila. Pues estamos hablando de que la sociedad, el resto de la sociedad, tiene que gastar un dineral no solo en vivienda, sino también en comida, que estabais mencionando, y en otra serie de cosas, para poder mantener a los jubilados que estamos ahora mismo viviendo. Iba a decir en el mercado, pero por lo menos en la vida. Yo creo que ahí, de los datos que daba Eloy, creo que es interesante valorar una cosa, y es que tú estabas haciendo la comparación entre países, y yo creo que la comparación es más interna dentro del propio Francia. Es decir, el problema es cómo ha crecido la desigualdad en la propia Francia. ¿Cuál es esa diferencia? Yo creo que hay un problema económico y es el planteamiento que tú hacías, es decir, que se lleva haciendo en Europa en los últimos años y que se ha visto que ya no sirve por la revolución tecnológica en la que estamos viviendo. Es decir, el hecho de que vengan inmigrantes no es una cuestión, digamos, para que sigamos creciendo, es una cuestión fundamental, porque lo necesitamos, porque hay muchos empleos que si no, no se hacen en ningún lado por el envejecimiento de la población, eso es lógico, pero que esa solución que en su día Europa pensó como medida contra Estados Unidos o contra eso, se ha vuelto inservible porque la capacidad tecnológica que tiene Europa frente a Estados Unidos o China ha quedado por los suelos. Si es que no vamos a vender coches ni de Stellantis, ni de Renault, ni de Opel, ni de nadie. Porque hoy los coches, nos están vendiendo los coches a nosotros. Hoy los coches que estan en Europa son los de BYD, que están aquí, que son los coches chinos. O sea, y nosotros no vamos a competir en población con China, ¿no? Pero el problema es que tampoco hemos sido capaces de competir. Esto es en el famoso informe de Mario Draghi, yo creo que lo explicaba muy bien, en la parte que estaba de acuerdo. Gran informe y que no se atiende mucho. Hay algunas cosas que no estoy de acuerdo con el informe, pero reconozco que la parte de la competitividad es de lógica. Es decir, Europa no es capaz de competir con nadie. Francia es un país envejecido, que no ha desarrollado su tecnología y su parte, digamos, científica. Es decir, cuando tú haces esa referencia a los años 30, en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, Europa era el centro del conocimiento. Viena, con todos los problemas, pues claro, lo que había en Viena no lo había en otro lado del mundo. O sea, toda esa gente que luego hizo la bomba nuclear, todas estas cosas que pasaron justo después en Estados Unidos, todos venían del mismo sitio. O sea, la inteligencia estaba allí. El problema es que hace mucho tiempo que la inteligencia, pero muchas décadas, que eso. Y Europa ha ido envejeciendo, pero además ha ido dejando vivir en ese lugar, en ese jardín
europeo que creo que dijo Borrell, en el cual, bueno, pues eso, hemos estado fuera, digamos, de esa pelea, pero porque es muy difícil. Vamos a aprovechar la política de Trump de la investigación y de los permisos de trabajo para los más cualificados. Yo creo que Europa debería hacer un plan para retomar a esa gente que Trump está echando. Me parece fundamental que lo hagamos, que lo haga Europa eso. Sí, pero reconozcamos, y acabo con esto ya, porque ya para ir acabando, en mi última intervención es, reconozcamos que eso, el problema de eso es que eso tiene consecuencias sociales. Sí, y cuando tú has explicado perfectamente antes, lo de la polarización y lo de los extremos famosos, que sea la polarización, no, la gente quiere soluciones a sus problemas. La gente le da igual quién le dé la solución, si viene con la bandera de España o viene con el puño en alto. Le da igual cómo venga, pero la gente quiere soluciones y la gente ha llegado, o sea, la política ha llevado a la gente a la solución de, como no hay soluciones a los problemas reales, les da igual. O sea, la gente es capaz de votar, y lo estamos viendo en las elecciones que estamos viendo. Le da igual votar a, pues eso, al señor Mélenchon por mantener a Francia que a la señora Marine Le Pen. Le da igual, porque la gente lo que ha visto de Macron es que no le ha solucionado ninguno de los problemas, le ha creado más. Es decir, porque ahora con la cuestión económica, pues haces unos presupuestos, pero tienes que meter un recorte de ¿cuánto era? ¿De 40.000 millones? ¿Para hacer el gasto en defensa? Claro, eso no hay sociedad que de primeras, digamos, lo asuma, porque tiene que haber recortes por algún lado, claro. Entonces, ¿de quién son esos recortes? Es verdad que en el discurso se puede decir que es culpa de la inmigración, que es culpa del de fuera, que es lo que estamos escuchando y son los debates mundiales. Pero la realidad es que no... O sea, que para afrontarlo, y lo estamos viendo en la política económica de Trump, es muy complicado sin tener coste social. Y si Europa tiene problemas, España, desde mi punto de vista, más, porque el valor añadido que damos a España es muy inferior. Por persona que trabaja, muy inferior. Tenemos que crear trabajos de más calidad en España. Y claro, no somos capaces de gastar los fondos ni estamos hablando de España, de Francia, pero no somos capaces de gastar los fondos ni un. Vamos, y a veces los gastamos en dar un ordenador a los autónomos, que lo hemos dicho más de una vez. Hombre, algo falla, algo no funciona bien. Y que creo recordar que el año que viene se acaban los fondos, sí, ¿no? Con lo cual, a ver qué... Porque ahora estamos recibiendo una cantidad ingente de... Hombre, el total de ellos son 140 y tantos mil millones. No es una broma. No, por eso, que cuando dejen de venir esos fondos, yo no sé los datos macroeconómicos si no los van a dejar de sentir, pero bueno, yo estoy completamente de acuerdo con todo el planteamiento que habéis realizado. Ya lo hemos comentado aquí en otras ocasiones. Mientras que el mundo iba cambiando, China se iba preparando sin dar un ruido a nadie, iba haciendo su desarrollo tecnológico, Estados Unidos por otro lado, y como tú bien decías, hemos seguido un poco la cigarra de la fábula, nos hemos quedado ahí mientras los demás iban llenando su despensa, y ahora nos hemos encontrado de que hemos estado mirando hacia otro lado y cada uno es especialista en una cuestión, ahora mismo necesaria e imprescindible, y nosotros, ¿qué? Quiero decir, ¿habrá algún potencial que nosotros nos podamos especializar en algún momento? Todavía si empezamos tenemos capacidad tecnológica para desarrollar y empresas con estructura y competitividad en algunos temas que podemos desarrollar. Ahora, tenemos que competir, que es donde hemos fracasado más en estos años, con las tecnológicas americanas. Ya, pero es necesario que la Unión Europea se mueva a mayor velocidad de la que se está moviendo hasta en estos momentos. O sea, la burocracia europea sigue siendo absolutamente... Lo difícil que tomar una decisión en la Unión Europea es un hándicap que tenemos. Claro. Es un hándicap. Entonces, bueno, pues, pero vamos, confiemos, por concluir, que Francia sea capaz de sacar sus presupuestos adelante, que consiga estabilizar la situación política y con ello la crisis social y económica, porque la otra opción que hay, que decían que pues al Frente Nacional o al partido de Marine Le Pen, no sé cómo se llama ahora mismo, le daban los números para poder hacer una moción de censura. Pues pero no para gobernar. Ya, bueno, pero es un desgaste que sí, viene ahí gobernar, y que la sitúa ya en pista, en la rampa de salida para cuando puedan ser las elecciones, que suponiendo que Macron pueda aguantar, que le queda un año y pico, aunque consiga llegar a... 2027. Sí, 2027. O sea que ya pueden facilitar y hacer medidas, porque si no, lo que está por venir puede ser más grave, tanto para ellos como para el conjunto de la Unión Europea, por supuesto para nosotros ¿no tienen también. un TIS como en España, en Francia, para arreglar una encuesta? No hay un TIS en Francia. Parece ser que no. Bueno, pues hasta aquí hemos Hay que llegado. meter la actualidad diaria, aquí también. Os agradezco la participación, pero
de esto seguiremos hablando, porque el asunto es bastante delicado y Macron no tiene suficiente número de diputados que le vayan a ayudar en esta aventura. Así que seguiremos hablando, pero bueno, hasta aquí hemos llegado en el día de hoy.